Tenemos entonces otra de las preocupaciones nuestras es el escaso, digo yo, almacenamiento de agua en general. Es decir, las aguas de la lluvia caen y, por ejemplo, en la provincia mía que llueve mucho, allá el agua cae a veces, nada, como dice la gente, gruesa, intensa, y al otro día en la tarde está todo seco y no hay agua, se fue todo el agua. El poco almacenamiento que tenemos en el país. Igualmente que el uso irracional. Creo que el que decía ahorita, no sé, que hablaba del gran uso de la agricultura, pero también el gran desperdicio de la agricultura, del uso irracional del agua. Igualmente la escasa conciencia que tenemos los dominicanos. El señor Embajador hablaba ahorita de cerrar la llave. Todo el mundo piensa, bueno, no sabe que cerrándola le deja agua al otro, pero el otro cerrándola le deja a usted. La escasa conciencia del agua en general, tanto de su uso correcto como de su uso racional. Y tenemos entonces también, dentro de los problemas, la falta de lo que, como decía, de todos los marcos regulatorios que debe tener el país. Todos esos aspectos en términos general, y visto en el caso mío por una persona que lo está viviendo, que lo estamos viviendo de tantos años, en la agricultura, en el hogar, viendo por todos lados. Entonces, todo eso a mí me preocupaba y comencé entonces a trabajar como experto hasta que logramos muchos ese proyecto de agua, en el cual nosotros fuimos a algunos países, como el caso de Panamá y Costa Rica, para comparar un poco qué hacen en otros lugares. En países que ahí se hay agua, incluso agua que a veces no requieren ni siquiera construcción hidroeléctrica, porque tienen que haya natural para la energía. De ahí que se comenzó a trabajar en un proyecto inicial de agua, apoyado por las instituciones y por los expertos, repito. En ese sentido, ese proceso de ley inició en el 2008 en el Senado de la República. Nosotros en esa época teníamos, hoy hay muchos proyectos, pero en esa época nosotros teníamos muchos proyectos al mismo tiempo. De hecho, el término del Estado, todos los ministerios se han cambiado, se han modernizado la estructura, y lo que son los ministerios solamente queda el de Agricultura, por cierto, cuya ley es del año 1965, y hay leyes como el Banco Agrícola del 45, para que sepamos, INEPRE del 69, el FED del 72, falta esa y falta la del Interior de Policía. Luego, toda esa ley se ha transformado, y no es cambiar el nombre, sino es estudiar nuevamente, y como tú mismo decías, para modernizar. Así se han hecho muchas instituciones, y por tanto, arrancamos hace 11 años en esta etapa, porque sabemos que ha habido mucha inquietud en la Cámara, en todos los lugares, siempre la ley de agua. En esta etapa iniciamos en el año 2008. En virtud de eso, hay que señalar que han habido otras piezas que se han presentado, aparte de la misma ley de agua. Por ejemplo, yo presenté una pieza para buscar que hiciera un plan quinquenal, o el tiempo que fuera, para que comenzaran a construir el almacenamiento. Sabemos que, por ejemplo, hacer 2 presas grandes puede llevar 300, 400 millones de dólares, que es muy pesado por un gobierno, pero si nos ponemos de acuerdo, en 20 años, en 5 periodos de gobierno, si ponemos 2 presas grandes, 2 construcciones de almacenamiento grandes, estamos hablando nosotros que en 5 periodos de gobierno tenemos 10. Es decir, que podemos nosotros ir avanzando en grandes y medianas. También dentro de la preocupación está el asunto de la deforestación. Y eso sí lo vivimos, lo que hemos estado trabajando en el sector agropecuario, hemos visto cómo prácticamente gran parte de la montaña había venido siendo deforestada. Ahora mismo, y lo digo porque lo conozco bien, por ejemplo, en el caso de los proyectos agroforestales, son proyectos que yo siempre he dicho, y se lo he dicho incluso al presidente y a los que dirigen, que hay que ir evaluando a fondo, porque si logramos unos proyectos bien hechos, se habrá hecho una gran misión para el país. Porque estamos hablando nosotros, por ejemplo, que ahora mismo están, los 7 proyectos llegan prácticamente
casi 800.000 tareas, que cuando usted va a mucha loma de esa, la primera se inició en la provincia mía y se inició en Hondo Valle, un municipio hermoso. Sin embargo, cuando usted vuelve en helicóptero, el presidente voló en el 2013 y cuando bajó me dijo a mí que estaban pegadas las montañas. Volvió ahí varias veces y cuando en el 2015 volvió a volar, me dijo, pero ahora es que está pelado eso. Fue un proyecto y lo que fue no quiso hacer y se inicia el proyecto agroforestal. Ese proyecto agroforestal ya no es un proyecto para sembrar árboles simplemente para tenerlo al mundo, sino también para la economía, buscando que el dueño de los pedazos de tierra o la misma población lo cuide. Entonces, esos proyectos agroforestales para mí es una inversión que cualquier inversión que haya que hacer para la nación vale la pena. Bueno, en ese sentido, a mí me ha tocado presentar varias iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, fue también vinculada al agua, porque como decía Alarcón, no todo es la ley del sí de agua. Por ejemplo, por la vía de otra mesa que hay que tiene que ver con agua potable, ellos elaboraron un proyecto de ley que está en el Poder Ejecutivo y que se espera que llegue al Congreso, un proyecto de ley que eso es de agua potable directamente, no de saneamiento, no de agua mineral. Ese proyecto, hace como 2017, se hizo un evento muy bueno y de ahí se sacaron un evento internacional en ese sentido. Entonces, yo presenté, por ejemplo, hay mucha crítica a veces a la creación de la CORA, por ejemplo. Sin embargo, los que vivimos en provincia nos damos cuenta que tienen razón de ser, porque a veces tienen una institución como INAPA, que aquí, dedicado a los grandes problemas, y usted tiene, por ejemplo, allá localmente, donde tiene que haber agua permanentemente, y ocurre que el manejo local de allá, la preocupación de lo que ocurre ahí, no es allá es grande el problema, y para acá no es grande. A veces se rompe un tubo, y el tubo que se rompe no cuesta mucho. Sin embargo, en lo que se hace el trámite, pasan 3 o 4 días sin agua a la comunidad. Entonces, para mí la CORA hace su papel. Bueno, debo decir, yo lo voy a dejar esto aquí a mis amigos del CODIA para que ellos tengan los datos. Ahí hay un sinnúmero de posibilidades de almacenamiento, de presa, de envase, que tiene uno de los proyectos que yo presenté, el quinquenal. Imagínense usted que en la región no hay una sola presa, para poner solo ejemplo. Y usted sigue buscando y se da cuenta que tenemos bastantes lugares donde podemos tener almacenamiento y que son almacenamientos que eso dejan su costo. Es una inversión que se queda. Y solamente la presa esta vez es el mayor ejemplo que siempre se pone, donde ahora en un año ya da más recursos, se saca más recursos que lo que costó en totalidad la presa. En razón de eso, nosotros tenemos que decir que el proyecto de ley de agua y las tantas discusiones que se hicieron, hoy hay resultados. Un resultado que quizá todavía no se conoce bastante, pero que se han hecho grandes esfuerzos, muchas horas de estudio, muchos análisis, y los que están aquí, Alarcón, que tuvo una buena parte de eso, es testigo, tanto de congresistas como de instituciones, de expertos, y ya se acaba de presentar al Pleno del Senado ya el proyecto de ley por la reacción alterna, porque esas reacciones alternas a veces son 80% de cosas nuevas que lo que se presentó, de los cambios que sufrió en vista pública, en análisis, en discusión, pero que eso es lo que se quiere para que haya una ley que esté lo más cercano al consenso. En ese sentido, debo decirle que nosotros tenemos que en el proyecto que ya está presentado al Pleno, ahí participaron, yo tengo aquí en mi mano el informe que se dio para eso, que también se lo voy a dar a Ainhoa para que se lo voy a mandar a Ainhoa para que lo quiera ver, lo vea. Ahí participó el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de la Administración Pública, el Ministerio de la Presidencia, el INRI,
la mesa de coordinación del agua, asesora de la Comisión del Senado y muchas personas que de manera individual o instituciones asistieron, fuera reuniones o una vista pública. La comisión bicameral que firma el proyecto está integrada aquí como por 15 diputados que participaron y 9 senadores. Debo decir que ahí participó y dirigió eso el senador de Bonao, Félix Nova, que por asuntos como el relator de asuntos de fuerza mayor personal no está aquí, pero que yo debo darle el aval de su esfuerzo, su interés. Incluso al final de tantas leyes decidimos que como él es el presidente de la comisión, el proyecto de ley que quedara, el proyecto firmado por él. Y debo darle la aval de que le dedicó mucho sol, mucho tiempo y coordinó. Y tenemos ahí el proyecto. Ese proyecto, que es esa redacción que está aquí, que se la voy a dejar, esa redacción se va a empezar a leer el martes. Como ustedes saben, allá hay que leer todo en el pleno antes de aprobarlo. Se tomará sus 2 o 3 semanas. Se va leyendo por parte. Esa redacción que está ahí, cualquiera que tenga, que vea algo ahí que cree que debe cambiarse o modificarse alguna opinión, hay tiempo de hacerla. Hace una cartica al presidente del Senado, porque ya está en el pleno. Y esa cartica nosotros entonces explicamos en el artículo tal, debe ser esto, entonces nosotros ahí mismo lo vemos. Es decir, tenemos interés. Es bueno porque como está firmado ya por senadores y diputados, pudiera la Cámara de Diputados aceptarlo así, porque ya su Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados trabajó y la firmó. Entonces, como puede ser que se pudiera aprobarse así, cualquier cosa que vean ahí, hay todavía oportunidad de hacer algún cambio, y en ese sentido le sugerimos que puedan hacer la cartica y se lee en el pleno esa carta. La presidenta del Senado me la dan a mí mismo, que yo puedo servir de conducto. Debo señalar que en ese proyecto que está ahí, es un proyecto que inicia, por ejemplo, con 86 definiciones. Las definiciones son buenas porque ubican a uno bien. Cuando se menciona el término en cualquier artículo, ya usted sabe qué es lo que significa ese término, porque lo vio en la definición. Es decir, es bastante amplio. Establece el agua como bien del dominio público, los bienes hídricos y su protección, igualmente que la zona de protección, a la zona de protección de recursos hídricos, se crea el Sistema Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, conformada por las áreas del sector, bajo la rectoría del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero a su vez se conforma el Ordenador Nacional de las Aguas, que es lo que decía Darcón, ya directamente una entidad que es un organismo técnico para la aplicación de la ley, conformado por un consejo de fe, pero que tiene arriba lo que son los integrantes del sistema. Es decir, que no es un organismo que está solo. Sí, correcto. Hay en el capítulo 7, trata también de la sostenibilidad financiera del sistema y la gestión de agua y las obras hídricas. Es decir, que es una ley para mí que se ha avanzado bastante a lo que debe ser. Por eso repito que si hay cualquier cosa, cualquier aspecto que creen que debe cambiarse, hay oportunidad. Lo importante es que creo que por primera vez, me corregirán ustedes, por primera vez ya está en una Cámara para aprobación y firmado por los integrantes de estudio de las 2 cámaras un proyecto de ley de agua. Yo siempre digo, como me decía a mí una vez, bienvenido Álvaro Vega, el director de hoy, que a veces mejor una cosa que no te completa a no tener nunca nada. Ahí vamos a ver nosotros, eso que hay, yo se lo voy a mandar también por WhatsApp digital, de manera que todo el que le interese se la pide y no que la va a tener ahí, tanto la ley como el informe, porque el informe explica también todo eso que está ahí. De manera que prácticamente a eso yo venía, me encontré aquí con buenos amigos, porque, repito, en el caso estrictamente, por ejemplo, del Senado, hace 11 años que presentamos el proyecto de ley. Y debo decirle que no, así son todos. El proyecto de la ley orgánica de la Fuerza Armada, yo duré también 10 años, y ahí lo tenemos. Y hay otros, porque hay proyectos que involucran a tanta gente,
que muchas veces no es tan fácil ponerse de acuerdo. Pero el martes comienza a leer y yo pienso que entonces ya he entrado en las sesiones que nos quedan de este año, el Senado lo va a aprobar, de manera que la Cámara de Diputados ya va a tener hasta la tercera semana de julio del año que viene para aprobarla. Como ellos participaron y lo firmaron, me luce que la aprobación en la Cámara no va a retardar mucho. Muchas gracias y... Sobre el tema del agua, veamos como ejemplo la República de Israel, como un país con poco territorio, con poca agua, se desenvuelve muy bien en lo que es la administración del agua. Vamos a ver la conferencia, la palabra del embajador de Israel aquí en República Dominicana. Hola, buenas tardes a todos. Yo sé que es una hora un poco difícil, todos quieren dormir un poco, comer bien, pero bueno, tengo una tarea muy importante. Primero, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Para mí es gran honor siempre estar en cualquier actividad, en cualquier lugar que puedo. Es gran honor para mí. Mi nombre es Dani Biran. Yo soy el embajador de Israel aquí, 14 meses. Estoy en este maravilloso lugar. Recién terminamos un encuentro con el honorable señor presidente, con expertos de Israel en temas de telemedicina, salud, y estamos corriendo en el país, mañana en Santiago, en otros lugares, y es otros asuntos que hacemos en temas de telemedicina, y vamos a ingresar a proyectos muy interesantes en el año que viene. Pero hoy vamos a hablar sobre el tema de agua. Como que ustedes saben, Israel está en el Medio Oriente. Lo que tenía la oportunidad de visitar en Israel sabe que en Israel no hay agua, punto. Pero en Israel hoy podemos vender agua al mundo. ¿Cómo? Vamos a explicar dentro de un poco. De otro lado, Israel tiene 68% de Israel es desierto, totalmente desierto. ¿Y cómo manejamos el tema de agua? ¿Qué pensamos nosotros? ¿De dónde empezamos? Entonces, Israel tiene 21.000 kilómetros cuadrados. La República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados. Israel es un país que creó en 1948, y cuando llegaron los primeros judíos afuera de Israel, algunos de ellos escaparon de los nazis en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. En esta época teníamos más o menos alrededor de 500.000 habitantes en Israel, nada más de esto. Pero cuando llegaron a Israel, lo vieron que no hay nada en Israel. Hay sol, hay mar y no hay agua. Y tenían que empezar y tenían que pensar qué hacemos y cómo hacemos. Y cómo de un vaso de agua hacemos 4 vasos de agua. Y así empezamos. Próximo, por favor. ¿Qué pasó? ¿Solo 2 pasaron? ¿Uno más? Ok. Entonces, ¿cómo manejamos el tema del sistema de agua en Israel? Primero, con educación. Agua es también educación. Agua es saber que no puedes lavar su automóvil o agua, como llamamos aquí, con una manguera. No. Si queremos lavar, hay estaciones que reciclan la misma agua, y esto usamos. En casos de emergencia no cerramos estas estaciones porque la misma cantidad de agua usan todo el tiempo. Segundo, si nosotros educamos a nuestros niños, o cada mañana lavamos nuestros dientes, en la noche vamos a ver, lo único que hay que hacer es cerrar la llave un poco. Imagínense 1 millón de habitantes, cada día cierran la llave, no por mucho tiempo, 2 minutos, 1 minuto. Imagínense la cantidad de agua. Entonces, cuando sabíamos que no hay agua en Israel, sabíamos que tenemos que empezar con educación, pero también, no solo educación, manejar el agua. ¿Y cómo manejamos el agua? Al principio teníamos muchas instituciones,
Y muchas instituciones es mucha burocracia. Y muchas instituciones también es al final pérdida de agua. Y por favor pueden pasar para el próximo. Roma, sí. Lo que hicieron en 1937 establecieron la creación de empresas de agua Mekorot. ¿Qué es Mekorot? Mekorot es una empresa israelí manejando al principio por el gobierno, hoy es casi semi-privado, y ellos tienen el derecho de transferir el agua a todas las regiones en Israel. No hay otros. Por ejemplo, si yo vivo en Tel Aviv, yo recibo mi cantidad de agua de Mekorot, y en Tel Aviv lo recibo esta cantidad de agua, con esta cantidad de agua podemos vivir. Pero para explicar esto más simple, no que hay falta de agua, no que cuando yo paso esta cantidad de agua que le dan, ya cierran la llave. No, lo único es que después de una cantidad yo pago más. ¿Y qué hicieron? Transfirieron todo el manejo de agua a las ciudades. Y también crearon ley de agua. ¿Qué es ley de agua? La ley de agua dice también algo muy simple. Si yo tengo una finca, no importa dónde, yo no puedo, según la ley hoy en Israel, tener un reposo y decir, ya hay agua, tranquilo, no hay ningún problema. Tengo muchos amigos aquí en el país, diferentes lugares, dicen, tengo un reposo, agua. No, este agua no es mío, este agua es del gobierno. Yo no puedo sacar este agua de la tierra, es del gobierno. Y si yo quiero sacar este agua del gobierno, hay que hacer esto según la ley. Entonces la ley de agua es algo muy, muy, muy importante. Y después habían otras leyes que teníamos que modificar un poco, pero en general esto funcionó. Y lo que pasó después, de vez en cada año que teníamos que modificar un poco la ley, modificamos un poco la ley, pero en general, arriba hay Mekorot, abajo hay las ciudades, hay grandes, hay pequeños, y en estas ciudades manejan a las casas. Si yo vivo en Tel Aviv y yo tengo 4 hijas en mi casa, somos 6 en total, hay esta cantidad de agua que tenemos o podemos usar. Si pasamos la cantidad de agua, pagamos más, nada más de esto. Podemos dejar la llave abierto 48 horas, no hay ningún problema, al final recibimos la cuenta. Ahora, lo que hay que entender, que en Israel o en el mundo, el promedio uso diario de agua es alrededor de 250 litros por familia. Aquí es 450 litros por familia, es mucho. En un lugar donde hay mucha agua, pero hay mucho desperdicio de agua y es donde... Como escuchamos del embajador de Israel, el señor Daniel Virán, allá en Israel hay una cultura del ahorro del agua llevada a cabo estrictamente por sus ciudadanos con conciencia clara de la importancia del agua. Pero también como hay muchos sistemas de lo que es el reuso del agua. El agua que se usa para algo, entonces es preparada para otro uso, quizás que requiere de menos pulcritud en esa agua. Por eso Israel, con apenas 21 kilómetros cuadrados, con parte de su tierra que son prácticamente sabanas inservibles, sin agua y sin nada, se desarrolla y ha sido y es uno de los países con mayor logro en la tecnología, con un... La gobernanza del agua es el conjunto de reglas, prácticas y procesos, tanto formales como informales, a través de los cuales se toman e implementan las decisiones para la gestión de los recursos y servicios hídricos. Las partes interesadas articulan sus intereses y los responsables de la toma de decisiones son responsables. Piense que esta es una decisión operativa de la OSD que trae mucho en sí, es muy densa.
Esto se refiere principalmente a la capacidad de un sistema social para movilizar energías de manera coherente para el desarrollo de los recursos hídricos, y también se refiere a los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que influyen en el uso y la gestión del agua. Esencialmente, ¿quién obtiene cuál agua? ¿Quién obtiene cuál agua? ¿Cuándo la obtiene? ¿Cómo la obtiene? ¿Quién tiene derecho a esa agua? Y a los servicios relacionados y al beneficio de esa agua. Determina la equidad y la eficiencia en la asignación y distribución de recursos y servicios hídricos, y equilibra el uso del agua entre las actividades socioeconómicas y los ecosistemas. Entonces aquí estamos viendo que al hablar de la gestión del agua tenemos que hablar más allá de la economía, también del mantenimiento de los sistemas que permiten que la economía funcione, los ecosistemas. Esto también incluye la capacidad de diseñar políticas públicas, movilizar el apoyo social para las políticas públicas que son socialmente aceptadas y que tienen como objetivo el desarrollo sostenible de los recursos hídricos, así como hacer que la implementación sea efectiva por los diferentes actores y partes interesadas involucradas en el proceso. Es un aspecto más del desarrollo de los recursos hídricos junto con los aspectos técnicos y los aspectos económicos. La gestión del agua incluye la formulación, el establecimiento, la implementación de políticas, legislación e instituciones sobre el agua y la aclaración de las funciones y responsabilidades del gobierno, de la sociedad civil y el sector privado en relación con los recursos y servicios del agua. Los resultados de esto dependen de cómo actúen los interesados en relación con las reglas y los roles que se han asignado. El sector del agua forma parte de desarrollos sociales, políticos y económicos más amplios y por lo tanto se ve afectado por las direcciones de actores externos al sector del agua. El sector del agua es transversal a toda la economía y la sociedad. Siguiente. Ahora, el objetivo de la gobernabilidad del agua es un poco más grande, es la seguridad hídrica. Podemos definir la seguridad del agua como los niveles aceptables de riesgos relacionados con el agua para los seres humanos y los ecosistemas. Y aquí estamos hablando de los seres humanos en todo el contexto social, político, administrativo. Junto con las capacidades de adaptación para salvaguardar la disponibilidad sostenible y el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. Y vamos a ver cómo esto puede llegar a ser un problema en el contexto dominicano. Debe apoyar los medios de vida, la seguridad nacional, sobre todo, la salud humana y los servicios ecosistémicos. Lograr la seguridad del agua requiere la colaboración entre sectores, comunidades, disciplinas y fronteras políticas para reducir el riesgo de posibles conflictos sobre los recursos hídricos. Y cuando hablamos aquí de fronteras políticas, estamos hablando de la administración del territorio, tanto nacional como internacional. Las instituciones nacionales que puedan administrar, asignar y poner precio al agua de la manera efectiva serán fundamentales para la seguridad eficiente y justa del agua dentro de la nación. Las instituciones que puedan desempeñar efectivamente funciones similares y resolver disputas internacionalmente serán esenciales para las aguas transfronterizas. La República Dominicana comparte la isla española con Haití y compartimos una cuenca transfronteriza. Nosotros nos beneficiaríamos grandemente de fortalecimiento institucional en la gobernanza del agua para lograr la seguridad hídrica de nuestra nación y reducir la posibilidad de conflictos con nuestra nación hermana. Después de todo, sin la seguridad del agua no puede haber seguridad nacional. Siguiente orden. La seguridad nacional es el objetivo final. El gobierno, como veedor del interés público y el administrador del Estado, tiene entre sus objetivos mantener y asegurar la seguridad nacional. Sin seguridad hídrica no hay seguridad nacional. La buena gobernanza del agua es esencial para lograr la seguridad hídrica y requiere instituciones bien diseñadas y empoderadas, apoyadas con instrumentos legislativos y políticos. Debe lograr la seguridad del agua requiere soporte institucional, legal y regulatorio
y capacidad de cambio y adaptabilidad, estructuras de gestión adaptables, nuevas formas de relación entre las instituciones y modelos multicapas capaces de integrar dimensiones naturales y sociales complejas. Las estructuras de gobierno deben adaptarse a condiciones y necesidades locales, aplicadas en varios niveles para que se refuercen y complementen mutuamente. Ahora, la seguridad hídrica no es el único sostén de la seguridad nacional, y aquí podemos comenzar a hablar sobre los diferentes nexos que podemos ver en la seguridad hídrica. Por ejemplo, la seguridad nacional depende de la seguridad energética. La seguridad hídrica y la seguridad energética están enllavadas. Se necesita agua para producción energética, se necesita energía para distribución de agua. De la misma forma, la seguridad nacional depende de la seguridad de suelo. Increíblemente, debemos la vida de toda la humanidad en promedio a una capa de 15 centímetros de suelo sobre la cual podemos plantar todos los alimentos que nos han llevado a crecer como civilización. Resulta que el manejo del recurso hídrico interactúa con la erosión y la erosión interactúa con el recurso hídrico. Sin seguridad hídrica no hay seguridad de suelo, sin seguridad de suelo no hay seguridad hídrica. Tenemos también la seguridad de salud. Las principales enfermedades gastrointestinales son de origen hídrico. Sin seguridad hídrica no hay seguridad de salud. Y así podemos ver cómo la seguridad hídrica, como ya he dicho, es transversal y atañe a todos los aspectos de la sociedad y de la economía. Siguiente diapositiva. Hablemos de cambio climático. El cambio climático, combinado con demandas crecientes y más diversas de agua, hace que las disputas y las crisis sean más probables. Y el objetivo final es minimizar esos riesgos con el fin de obtener seguridad nacional. El agua es ampliamente considerada como el recurso natural más esencial del mundo y, sin embargo, los sistemas de agua dulce están directamente amenazados por las actividades humanas y pueden verse afectados por el cambio climático antropogénico. Ahora, una falta que yo he cometido en esta diapositiva, pero que la voy a usar para mi ventaja, es que yo no he mencionado el recurso hídrico subterráneo. El recurso hídrico subterráneo va a sufrir particularmente mucho en los escenarios de cambio climático.